Cuando decidió priorizar a su nueva hija sobre mí, no protesté. En cambio, alineé mis fichas con las de mi padre durante el proceso legal, aportando testimonios y documentos que él ni siquiera sabía que tenía. Ver su mundo desplomarse, la casa, la pensión, incluso la relación con su hijastra, fue un silencioso ajuste de cuentas. Sus lágrimas de ahora llegan tarde, mi compasión se agotó el día que me borró de su foto familiar. Mi nombre es Matías, y esta historia no empieza con un conflicto repentino, sino con una infancia que, durante mucho tiempo, creí sólida y protegida. Yo no era solo el hijo de mi madre. Para ella, yo era su proyecto personal, la prueba viviente de que podía hacerlo todo sola. Mi padre, Ricardo, trabajaba como transportista de larga distancia cuando yo era pequeño. Pasaba semanas enteras fuera de casa, regresaba apenas unos días para descansar, lavar ropa, llenar el refrigerador y volver a salir a la carretera en busca del siguiente pago. Era un buen hombre, responsable, cumplidor, pero en la práctica era una presencia intermitente, el padre que sostenía la casa desde la distancia. Durante mis primeros 12 años, quien estuvo realmente conmigo fue mi madre, Claudia. Ella se encargó de todo casi sin ayuda, la casa, la escuela, mis horarios, mis problemas y mis emociones. Le decía a cualquiera que quisiera escucharla que éramos un equipo, que yo era su mejor amigo y que no necesitaba a nadie más mientras me tuviera a mí. Yo le creí cada palabra. ¿Por qué no lo haría? Ella estaba presente en cada obra escolar, incluso en esas horribles en las que yo tenía 3 líneas y olvidaba 2. Estaba ahí para cada rodilla raspada, cada pesadilla a las 2 de la mañana y cada conversación incómoda sobre crecer. Mientras otros niños se quejaban de padres ausentes o demasiado controladores, yo simplemente encogía los hombros. Mi madre no era así. Mi madre se preocupaba de verdad. Teníamos una rutina sagrada los viernes por la noche. Pedíamos pizza del mismo lugar desde que yo tenía 6 años. Veíamos una película que yo elegía y si había tenido una buena semana en el colegio, terminábamos con helado. Ese era nuestro ritual. Nuestro espacio. Durante 12 años, eso fue intocable. Todo empezó a cambiar cuando mi padre finalmente dejó la carretera. Había ahorrado lo suficiente para abrir un pequeño taller mecánico en el pueblo, lo que significó que, por primera vez desde que yo usaba pañales, realmente estaba en casa. Uno pensaría que eso uniría a la familia. Cenas juntos, conversaciones normales, esa imagen perfecta que muestran las películas. No fue así. Mi madre se había acostumbrado a tener el control absoluto. La casa, el dinero, las decisiones, mis horarios, mis amistades, todo pasaba por ella. Y de pronto apareció otro adulto con opiniones propias. Mi padre sugería que quizá yo podía tener un toque de queda más flexible, o que tal vez ella era demasiado estricta con mis amistades. Eso fue suficiente para que la tensión se instalara. Las discusiones no eran explosivas. Eran peores. Silenciosas, frías, llenas de indirectas. Nadie hablaba durante la cena. Cada comentario tenía doble sentido. Cuando yo bajaba las escaleras, ambos callaban de golpe y fingían sonreír como si no pudiera notar que algo iba mal. Ese año empecé a comer mucho en mi habitación. Era más fácil que sentarme entre ellos mientras se atacaban usando excusas absurdas como que la sala estaba demasiado lejos. Tenía 15 años cuando finalmente decidieron separarse. Me sentaron en el living como si fueran a darme una noticia grave. Mi madre habló casi todo el tiempo. Lo presentó como algo mutuo, civilizado, como si simplemente hubieran crecido en direcciones distintas. Mi padre estaba ahí, con la ropa de trabajo, las manos manchadas de grasa, mirando al suelo, claramente queriendo decir algo que nunca dijo. «Esto no tiene nada que ver contigo», me aseguró mi madre, apretando mi mano. «Los dos te amamos. Eso no va a cambiar». Resultó ser una promesa bastante frágil. El acuerdo de custodia debía ser equitativo, una semana con cada uno. Lo típico. Pero mi madre tenía una habilidad especial para hacer que todo girara alrededor de su agenda. Citas médicas que caían justo en los días de mi padre, actividades escolares que olvidaba mencionar hasta último momento, emergencias repentinas que requerían que volviera antes. Poco a poco, casi sin darme cuenta, pasaba más tiempo con ella que con él. Mi padre estaba luchando para sacar adelante el taller. Jornadas de 12 horas, 6 días a la semana. No tenía energía para pelear cada detalle. Suspira, decía está bien, Claudia y volvía al trabajo. Cuando revisé el calendario, me di cuenta de que había visto a mi padre solo 3 veces en un mes. 8 meses después del divorcio, mi madre apareció con alguien nuevo. Felipe, director de ventas en una farmacéutica. Trajes caros, vocabulario corporativo y una seguridad que parecía ensayada. Conducía un BMW que lavaba cada domingo como si fuera un ritual sagrado. Lo conocí 2 veces antes de que mi madre anunciara que se mudaría con nosotros.
2 cenas en restaurantes con nombres impronunciables, donde me hizo preguntas superficiales sobre el colegio y luego pasó el resto del tiempo hablando de inversiones. No me preguntó qué opinaba. Simplemente lo decidió. Luego apareció su hija, Camila. Tenía 15 años, mi misma edad, y venía de vivir en otro estado. Su madre se había vuelto a casar con un hombre que tenía 3 hijos, y Camila no estaba dispuesta a compartir espacio con nadie. Convenció a su padre de pedir la custodia principal, y nadie se opuso. En menos de un mes, Camila estaba instalándose en lo que había sido nuestro cuarto de visitas. Desde el primer día actuó como si la casa fuera suya. Se quedó con la habitación que tenía baño privado, a pesar de que yo había vivido ahí toda mi vida junto al baño principal. Cuando intenté señalarlo, me miró como si hubiera sugerido algo absurdo. «Tiene más sentido que yo tenga ese baño», dijo sin despegar la vista del teléfono. «Las chicas necesitamos más espacio». Mi madre asintió. «Tiene razón, cariño. Tú puedes adaptarte. Puedes adaptarte». Esa frase se convirtió en la banda sonora de los siguientes 2 años. Camila reorganizó la cocina porque no le gustaba cómo estaba. Se quejaba si yo veía fútbol por el volumen, pero ponía su música a todo nivel a cualquier hora. Y cada vez que algo me molestaba, la respuesta era la misma: yo tenía que ajustarme. Todas las tardes, sin excepción, ella se apropiaba de la sala familiar para su supuesto tiempo de estudio. En la práctica, eso significaba sentarse en el sillón principal con el teléfono en la mano, deslizando el dedo por Instagram mientras los libros permanecían cerrados a su alrededor, acumulando polvo. Y mi madre encontraba la escena encantadora. Se reía de las exigencias de Camila como si fueran manías simpáticas, pequeñas excentricidades dignas de ternura. «Ha pasado por mucho con el divorcio de sus padres», decía. «Necesitamos darle tiempo para que se adapte». Lo curioso es que yo también había pasado por ese divorcio. Pero, al parecer, mi periodo de adaptación terminó en el instante en que apareció alguien más interesante en su vida. Mi mejor amigo, Tomás, fue quien empezó a notar el cambio antes de que yo mismo quisiera aceptarlo. Nos conocíamos desde 3er grado y prácticamente había crecido a mi lado. Un sábado vino a casa para pasar el rato y fue testigo directo de algo que, hasta ese momento, yo había intentado minimizar. Mi madre canceló nuestros planes de ir al cine porque Camila quería conocer una nueva boutique en el centro comercial. «¿No podemos ir al cine después?», pregunté, esforzándome por mantener la voz calmada. Mi madre apenas me miró. «Vamos a estar comprando un buen rato. Quizás el próximo fin de semana». El próximo fin de semana nunca llegó. Nunca existió. Cuando se fue, Tomás se quedó mirándome en silencio durante unos segundos. «Amigo, ¿qué fue eso?», dijo finalmente. «¿Qué cosa?», respondí, fingiendo no entender. Señaló la puerta, como si el eco de mi madre aún siguiera allí. «Te dejó plantado para ir de compras con la chica nueva. Eso no está bien». Me encogí de hombros, pero lo sentí. Fue como cuando sabes que te va a salir un moretón incluso antes de que la piel cambie de color. «No es para tanto», dije. «Camila todavía se está adaptando». Tomás frunció el ceño. «Lleva 4 meses aquí. ¿Cuánto tiempo dura exactamente eso de adaptarse?». No supe qué responder. El primer golpe de verdad llegó en Navidad. Yo llevaba semanas ahorrando del trabajo de medio tiempo en el supermercado, embolsando compras y acomodando estanterías por el salario mínimo. Quería comprarle a mi madre algo que realmente le gustara. Había visto una bufanda de cashmere en una tienda por departamentos y llevaba tiempo mirándola con interés. Hice cuentas. Dejé de almorzar algunos días. Tomé turnos extra. Pensé que valdría la pena. La mañana de Navidad, abrió mi regalo primero. Sacó la bufanda, sonrió, dijo gracias y la dejó a un lado. No se la probó. No la examinó. No hizo ningún comentario especial. Simplemente la apoyó como si fuera un objeto más. Después, Camila le entregó su regalo, un bolso de diseñador que Felipe, sin duda, había pagado. Costaba más de lo que yo ganaba en 2 meses. Mi madre se deshizo en emoción. Abrazó a Camila, lloró, habló de lo mucho que había querido ese bolso, de que llevaba meses soñando con él. Lo sostuvo frente a todos, lo revisó desde todos los ángulos. A partir de ese día, lo usó absolutamente todos los días durante un mes entero. La bufanda quedó olvidada en su armario, con la etiqueta puesta. La semana siguiente, mi madre llevó a Camila a perforarse las orejas en una joyería elegante del centro. Compraron aretes a juego para las 2. Cuando mencioné que llevaba meses queriendo unos audífonos nuevos, me dijo que debería ahorrar con mi propio trabajo. Los aretes costaron $300. Vi el recibo en la basura. Los audífonos que yo quería costaban 40. Felipe, por su parte, no era una mala persona. Solo estaba ausente.
Era ese tipo de hombre que trabaja 60 horas a la semana y asume que todo está bien en casa mientras nadie esté sangrando. A veces me daba una palmada en el hombro y preguntaba cómo iba la escuela, pero se distraía con el teléfono a mitad de mi respuesta. No era maldad. Era desconexión. Simplemente no estaba cuando realmente importaba. Camila era distinta. Más difícil de leer. Tenía una habilidad especial para colocarse siempre en una posición favorable, dejándome a mí como el conflictivo. Si me quejaba de algo que hacía, ponía una expresión confundida, herida, y decía que no se había dado cuenta de que fuera un problema. Si yo pedía algo que mi madre ya le había dado, se ofrecía a compartirlo con una voz tan amable que me hacía sentir mezquino por haber preguntado. Una vez se comió las sobras que yo había guardado en el refrigerador. Cuando se lo mencioné, se disculpó de forma tan dulce frente a mi madre que terminé pareciendo exagerado por siquiera haberlo señalado. «Ay, no tenía idea de que eran tuyas. Lo siento muchísimo». «¿Las reemplazaré?», dijo. Nunca lo hizo. Mi madre me dijo que lo dejara pasar. Lo que finalmente me abrió los ojos fue la reunión de padres y profesores en mi penúltimo año de secundaria. Mi madre había prometido ir. Era la primera desde el divorcio en la que representaría oficialmente nuestro hogar, y yo tenía motivos para estar orgulloso. Mis notas habían mejorado. Los profesores hablaban bien de mí. No apareció. Camila tenía un recital de baile esa misma noche. Una presentación de una academia a la que llevaba apenas 3 meses asistiendo. Mi madre decidió que eso era más importante. Ni siquiera me avisó. Me enteré cuando estaba de pie en el pasillo del colegio, esperándola, y recibí un mensaje diciendo que había surgido algo inesperado. Mi padre fue quien terminó yendo. Condujo 40 minutos después de una jornada completa en el taller. En el camino de regreso me dijo que estaba orgulloso de mí. Mi madre nunca preguntó cómo había ido. Semanas después, tenía una cita médica para un examen físico deportivo. Algo rutinario. Esa semana me correspondía estar con mi madre, así que ella debía llevarme. Esa misma mañana, Camila comentó que necesitaba ir al departamento de tránsito para renovar su permiso de aprendiz. «Podemos ir después de mi cita», dije. «No toma más de 30 minutos». Mi madre frunció el ceño. «Pero en tránsito siempre se tarda mucho. Si vamos primero a tu cita, puede que no alcancemos antes de que cierren». «Mi cita es a las 2», respondí. «No da el tiempo entonces». La miré, esperando que entendiera lo evidente. «Entonces reprograma lo del permiso», dije. «Todavía le queda una semana». Mi madre ya estaba tomando las llaves. «Ese permiso vence pronto. Tiene que hacerlo hoy. ¿No puedes pedirle a tu padre que te lleve? Seguro puede acomodarlo». Llamé a mi padre. Lo acomodó. Camila no se burlaba abiertamente de estas cosas. No lo necesitaba. A veces solo me lanzaba una mirada breve, sutil, asegurándose de que yo entendiera. Unos días después de lo del permiso, estábamos los dos en la cocina cuando dijo, con una sonrisa tranquila: «De verdad aprecio mucho a tu mamá». Y en ese momento entendí que ella también sabía exactamente lo que estaba pasando. «Ha sido tan amable contigo. Debe ser agradable tener una mamá que realmente se preocupa». Lo dijo con una sonrisa suave, casi dulce, como si estuviera reconociendo un gesto noble de mi madre. Pero no hacía falta ser un genio para entender el mensaje que se escondía detrás de esas palabras. No era un elogio. Era una comparación. Y, peor aún, una sentencia silenciosa sobre lo que yo no tenía. No respondí. No porque no supiera qué decir, sino porque cualquier cosa que saliera de mi boca en ese momento iba a sonar como una queja. Así que opté por el silencio. Tomé mi refresco, di media vuelta sin mirar a nadie y subí a mi habitación. Cerré la puerta con cuidado, sin hacer ruido, como si todavía intentara no molestar, aunque ya empezaba a comprender que mi presencia o ausencia no cambiaba nada. Desde ese momento, especialmente durante mi penúltimo año de escuela, el favoritismo dejó de ser algo que podía justificar, explicar o minimizar. Ya no era un conjunto de pequeños gestos aislados ni situaciones que podía atribuir al estrés, a la adaptación o a la novedad. Pasó a convertirse en la norma silenciosa que regía todo en esa casa, una especie de ley no escrita que todos parecían aceptar menos yo. Mi madre, Claudia, y Felipe se casaron en abril. Yo estuve allí, de pie entre los invitados, usando un traje alquilado que me quedaba grande en los hombros y corto en las mangas. Me sentía incómodo, fuera de lugar, como si hubiera sido añadido a último momento a una escena que no me pertenecía. Observé cómo ella prometía amor eterno a un hombre al que conocía desde hacía poco más de 14 meses. Todo fue rápido, demasiado pulido, como si la boda hubiera sido diseñada para verse bien en fotos más que para celebrar una historia real. Camila fue la dama de honor. Caminó segura, sonriente, como si ese papel hubiera sido suyo desde siempre. Dio un discurso largo y emotivo,
lleno de pausas dramáticas y frases cuidadosamente elegidas. Habló de lo agradecida que estaba por haber encontrado, por fin, a una madre de verdad. A alguien que la escuchaba, que la entendía, que siempre estaba ahí para ella. Mi madre lloró abiertamente. Los invitados aplaudieron, algunos se limpiaron los ojos. Yo permanecí quieto, con las manos entrelazadas, preguntándome en qué momento había dejado de ser parte de esa historia. Nadie me pidió que dijera unas palabras. Nadie pareció notarlo. Después de la boda, la diferencia en el trato se volvió tan evidente que ya no hacía falta buscar señales. Camila decidió que quería redecorar su habitación. No fue una idea, fue una decisión. Mi madre contrató a un diseñador de interiores, alguien que llegó con carpetas, muestras de telas y catálogos caros. Camila eligió muebles hechos a medida, cambió la distribución del espacio y mandó pintar las paredes 3 veces distintas hasta que finalmente quedó conforme con el tono exacto. Yo observaba todo desde la puerta, en silencio. Unos días después, pedí una silla nueva para mi escritorio. La que tenía llevaba años conmigo, una rueda rota, el cojín aplastado, el respaldo torcido. La usaba para estudiar, trabajar y pasar horas frente a la computadora. Veremos qué se puede hacer con el presupuesto, respondió mi madre sin mirarme. Nunca volvió a mencionarlo. Terminé arreglando la rueda con cinta adhesiva y un trozo de cartón. Para el cumpleaños número 16 de Camila, Felipe le compró una camioneta blanca nueva. Reluciente, con olor a concesionaria. Ni siquiera tenía la licencia todavía, solo el permiso, pero dijeron que necesitaba practicar en un vehículo seguro, moderno, confiable. Yo seguía manejando el mismo Honda Civic viejo que mi padre, Ricardo, me había regalado cuando cumplí 16. Era estándar, no tenía aire acondicionado y la pintura del capó se estaba levantando. Cuando la transmisión empezó a fallar y el auto daba tirones al cambiar de marcha, pregunté si la familia podía ayudarme con la reparación. Deberías hablarlo con tu padre, me dijo mi madre. Ese auto es suyo, ¿no? Cuando se trataba de mí, nunca era un problema familiar. Siempre era algo que debía resolver solo. Camila recibió una computadora portátil nueva porque la suya estaba lenta. Tenía apenas 8 meses de uso. La mía llevaba 4 años conmigo y tardaba casi 10 minutos en encender. El ventilador hacía ruido y la batería duraba menos de 1 hora. Cuando pregunté si podía cambiarla, mi madre dijo que debía aprender a ser agradecido con lo que tenía. Una semana después, vi la computadora vieja de Camila dentro de una caja destinada a donaciones. Nadie pensó en ofrecérmela. Nadie lo consideró siquiera. Tomás fue quien me mantuvo cuerdo durante ese periodo. Cada vez que pasaba algo, le escribía mensajes largos, a veces enojados, a veces resignados. Él respondía con sugerencias de venganza cada vez más elaboradas, que ambos sabíamos que jamás llevaría a cabo. Si Camila se queda con la habitación grande, esconde pescado en las rejillas del aire, decía. No lo va a encontrar nunca, pero el olor la va a perseguir. Cuando mi madre olvidó mi cena de cumpleaños, propuso cubrir la camioneta de Camila con papel higiénico. Es simbólico, decía. Terapéutico, incluso. La mayoría del tiempo bromeaba, pero en el fondo entendía perfectamente lo que estaba pasando. Él también había vivido su propio caos familiar cuando sus padres se separaron. Su padre se había desentendido, aunque de una manera distinta. Al menos lo tuyo es evidente, me dijo una vez. El mío finge que todo está bien mientras no hace nada. El tuyo está eligiendo activamente a alguien más. Se quedó en silencio un segundo y luego añadió. Ambas situaciones son horribles, pero al menos tú sabes exactamente dónde estás parado. La otra persona que se volvió importante en esa etapa fue Paula, la pareja de mi padre. Empezó a aparecer alrededor de 1 año después del divorcio. Era enfermera de trauma en el Hospital General del Condado, acostumbrada a situaciones límite y a personas que no decían lo que realmente les dolía. Para cuando la situación con mi madre se volvió realmente insostenible, ella y mi padre llevaban casi 2 años juntos. Paula me hablaba con respeto, me preguntaba mi opinión, me escuchaba sin interrumpir. Me trataba como a una persona real, algo que ya no podía decir de nadie en la casa de mi madre. Fue Paula quien me sugirió empezar a documentar lo que ocurría. Nada elaborado, solo anotar fechas, situaciones, frases exactas cuando pudiera recordarlas. Al principio me sentí paranoico y un poco ridículo. Pensé que estaba exagerando, que estaba convirtiendo molestias normales en pruebas imaginarias. Pero después de varios meses revisando esa lista, entendí que tenía razón. No estaba exagerando. No era celos ni sensibilidad extrema. Me estaban desplazando de forma deliberada. Mi madre tenía ahora una nueva hija. Una versión más brillante, más agradecida, más conveniente. Y yo estaba siendo lentamente borrado, reemplazado sin escándalos ni discusiones, solo con pequeños cambios constantes. La convivencia se volvió insoportable.
Empecé a inventar excusas para no estar allí, turnos extra en el trabajo, sesiones de estudio en la biblioteca hasta el cierre, más tiempo en casa de mi padre, incluso durante semanas que supuestamente me correspondía estar con mi madre. Ella casi no lo notaba. Cuando lo hacía, comentaba que yo estaba difícil, antisocial o atravesando una etapa. Nunca me preguntó por qué no quería estar allí. Camila, en cambio, parecía prosperar con el caos. Cada espacio que yo dejaba libre, ella lo ocupaba. Más tiempo con mi madre, más bromas internas, más fotos en redes sociales donde yo aparecía recortado o directamente no estaba invitado. A veces hacía capturas de pantalla y me las enviaba directamente. Una foto de ella y mi madre haciéndose la manicura juntas. El texto decía, Día madre e hija. Bendecidas. Mi madre jamás había usado esa expresión conmigo. Ni una. Cuando decidió priorizar a su nueva hija sobre mí, no protesté. En cambio, alineé mis fichas con las de mi padre durante el proceso legal, aportando testimonios y documentos que él ni siquiera sabía que tenía. Ver su mundo desplomarse, la casa, la pensión, incluso la relación con su hijastra, fue un silencioso ajuste de cuentas. Sus lágrimas de ahora llegan tarde, mi compasión se agotó el día que me borró de su foto familiar. Mi nombre es Matías, y esta historia no empieza con un conflicto repentino, sino con una infancia que, durante mucho tiempo, creí sólida y protegida. Yo no era solo el hijo de mi madre. Para ella, yo era su proyecto personal, la prueba viviente de que podía hacerlo todo sola. Mi padre, Ricardo, trabajaba como transportista de larga distancia cuando yo era pequeño. Pasaba semanas enteras fuera de casa, regresaba apenas unos días para descansar, lavar ropa, llenar el refrigerador y volver a salir a la carretera en busca del siguiente pago. Era un buen hombre, responsable, cumplidor, pero en la práctica era una presencia intermitente, el padre que sostenía la casa desde la distancia. Durante mis primeros 12 años, quien estuvo realmente conmigo fue mi madre, Claudia. Ella se encargó de todo casi sin ayuda, la casa, la escuela, mis horarios, mis problemas y mis emociones. Le decía a cualquiera que quisiera escucharla que éramos un equipo, que yo era su mejor amigo y que no necesitaba a nadie más mientras me tuviera a mí. Yo le creí cada palabra. ¿Por qué no lo haría? Ella estaba presente en cada obra escolar, incluso en esas horribles en las que yo tenía 3 líneas y olvidaba 2. Estaba ahí para cada rodilla raspada, cada pesadilla a las 2 de la mañana y cada conversación incómoda sobre crecer. Mientras otros niños se quejaban de padres ausentes o demasiado controladores, yo simplemente encogía los hombros. Mi madre no era así. Mi madre se preocupaba de verdad. Teníamos una rutina sagrada los viernes por la noche. Pedíamos pizza del mismo lugar desde que yo tenía 6 años. Veíamos una película que yo elegía y si había tenido una buena semana en el colegio, terminábamos con helado. Ese era nuestro ritual. Nuestro espacio. Durante 12 años, eso fue intocable. Todo empezó a cambiar cuando mi padre finalmente dejó la carretera. Había ahorrado lo suficiente para abrir un pequeño taller mecánico en el pueblo, lo que significó que, por primera vez desde que yo usaba pañales, realmente estaba en casa. Uno pensaría que eso uniría a la familia. Cenas juntos, conversaciones normales, esa imagen perfecta que muestran las películas. No fue así. Mi madre se había acostumbrado a tener el control absoluto. La casa, el dinero, las decisiones, mis horarios, mis amistades, todo pasaba por ella. Y de pronto apareció otro adulto con opiniones propias. Mi padre sugería que quizá yo podía tener un toque de queda más flexible, o que tal vez ella era demasiado estricta con mis amistades. Eso fue suficiente para que la tensión se instalara. Las discusiones no eran explosivas. Eran peores. Silenciosas, frías, llenas de indirectas. Nadie hablaba durante la cena. Cada comentario tenía doble sentido. Cuando yo bajaba las escaleras, ambos callaban de golpe y fingían sonreír como si no pudiera notar que algo iba mal. Ese año empecé a comer mucho en mi habitación. Era más fácil que sentarme entre ellos mientras se atacaban usando excusas absurdas como que la sala estaba demasiado lejos. Tenía 15 años cuando finalmente decidieron separarse. Me sentaron en el living como si fueran a darme una noticia grave. Mi madre habló casi todo el tiempo. Lo presentó como algo mutuo, civilizado, como si simplemente hubieran crecido en direcciones distintas. Mi padre estaba ahí, con la ropa de trabajo, las manos manchadas de grasa, mirando al suelo, claramente queriendo decir algo que nunca dijo. Esto no tiene nada que ver contigo, me aseguró mi madre, apretando mi mano. Los dos te amamos. Eso no va a cambiar. Resultó ser una promesa bastante frágil. El acuerdo de custodia debía ser equitativo, una semana con cada uno. Lo típico. Pero mi madre tenía una habilidad especial para hacer que todo girara alrededor de su agenda.
Citas médicas que caían justo en los días de mi padre, actividades escolares que olvidaba mencionar hasta último momento, emergencias repentinas que requerían que volviera antes. Poco a poco, casi sin darme cuenta, pasaba más tiempo con ella que con él. Mi padre estaba luchando para sacar adelante el taller. Jornadas de 12 horas, 6 días a la semana. No tenía energía para pelear cada detalle. Suspira, decía está bien, Claudia, y volvía al trabajo. Cuando revisé el calendario, me di cuenta de que había visto a mi padre solo 3 veces en un mes. 8 meses después del divorcio, mi madre apareció con alguien nuevo. Felipe. Director de ventas en una farmacéutica. Trajes caros, vocabulario corporativo y una seguridad que parecía ensayada. Conducía un BMW que lavaba cada domingo como si fuera un ritual sagrado. Lo conocí 2 veces antes de que mi madre anunciara que se mudaría con nosotros. 2 cenas en restaurantes con nombres impronunciables, donde me hizo preguntas superficiales sobre el colegio y luego pasó el resto del tiempo hablando de inversiones. No me preguntó qué opinaba. Simplemente lo decidió. Luego apareció su hija, Camila. Tenía 15 años, mi misma edad, y venía de vivir en otro estado. Su madre se había vuelto a casar con un hombre que tenía 3 hijos, y Camila no estaba dispuesta a compartir espacio con nadie. Convenció a su padre de pedir la custodia principal, y nadie se opuso. En menos de un mes, Camila estaba instalándose en lo que había sido nuestro cuarto de visitas. Desde el primer día actuó como si la casa fuera suya. Se quedó con la habitación que tenía baño privado, a pesar de que yo había vivido ahí toda mi vida junto al baño principal. Cuando intenté señalarlo, me miró como si hubiera sugerido algo absurdo. «Tiene más sentido que yo tenga ese baño», dijo sin despegar la vista del teléfono. «Las chicas necesitamos más espacio». Mi madre asintió. «Tiene razón, cariño. Tú puedes adaptarte. Puedes adaptarte». Esa frase se convirtió en la banda sonora de los siguientes 2 años. Camila reorganizó la cocina porque no le gustaba cómo estaba. Se quejaba si yo veía fútbol por el volumen, pero ponía su música a todo nivel a cualquier hora. Y cada vez que algo me molestaba, la respuesta era la misma, yo tenía que ajustarme. Todas las tardes, sin excepción, ella se apropiaba de la sala familiar para su supuesto tiempo de estudio. En la práctica, eso significaba sentarse en el sillón principal con el teléfono en la mano, deslizando el dedo por Instagram mientras los libros permanecían cerrados a su alrededor, acumulando polvo. Y mi madre encontraba la escena encantadora. Se reía de las exigencias de Camila como si fueran manías simpáticas, pequeñas excentricidades dignas de ternura. Ha pasado por mucho con el divorcio de sus padres, decía. Necesitamos darle tiempo para que se adapte. Lo curioso es que yo también había pasado por ese divorcio. Pero, al parecer, mi periodo de adaptación terminó en el instante en que apareció alguien más interesante en su vida. Mi mejor amigo, Tomás, fue quien empezó a notar el cambio antes de que yo mismo quisiera aceptarlo. Nos conocíamos desde 3er grado y prácticamente había crecido a mi lado. Un sábado vino a casa para pasar el rato y fue testigo directo de algo que, hasta ese momento, yo había intentado minimizar. Mi madre canceló nuestros planes de ir al cine porque Camila quería conocer una nueva boutique en el centro comercial. ¿No podemos ir al cine después?, pregunté, esforzándome por mantener la voz calmada. Mi madre apenas me miró. Vamos a estar comprando un buen rato. Quizás el próximo fin de semana. El próximo fin de semana nunca llegó. Nunca existió. Cuando se fue, Tomás se quedó mirándome en silencio durante unos segundos. «Amigo, ¿qué fue eso?», dijo finalmente. «¿Qué cosa?», respondí, fingiendo no entender. Señaló la puerta, como si el eco de mi madre aún siguiera allí. «Te dejó plantado para ir de compras con la chica nueva. Eso no está bien». Me encogí de hombros, pero lo sentí. Fue como cuando sabes que te va a salir un moretón incluso antes de que la piel cambie de color. «No es para tanto», dije. «Camila todavía se está adaptando». Tomás frunció el ceño. «Lleva 4 meses aquí. ¿Cuánto tiempo dura exactamente eso de adaptarse?». No supe qué responder. El primer golpe de verdad llegó en Navidad. Yo llevaba semanas ahorrando del trabajo de medio tiempo en el supermercado, embolsando compras y acomodando estanterías por el salario mínimo. Quería comprarle a mi madre algo que realmente le gustara. Había visto una bufanda de cashmere en una tienda por departamentos y llevaba tiempo mirándola con interés. Hice cuentas. Dejé de almorzar algunos días. Tomé turnos extra. Pensé que valdría la pena. La mañana de Navidad, abrió mi regalo primero. Sacó la bufanda, sonrió, dijo gracias y la dejó a un lado. No se la probó. No la examinó. No hizo ningún comentario especial. Simplemente la apoyó como si fuera un objeto más. Después, Camila le entregó su regalo, un bolso de diseñador que Felipe, sin duda, había pagado.
Costaba más de lo que yo ganaba en 2 meses. Mi madre se deshizo en emoción. Abrazó a Camila, lloró, habló de lo mucho que había querido ese bolso, de que llevaba meses soñando con él. Lo sostuvo frente a todos, lo revisó desde todos los ángulos. A partir de ese día, lo usó absolutamente todos los días durante un mes entero. La bufanda quedó olvidada en su armario, con la etiqueta puesta. La semana siguiente, mi madre llevó a Camila a perforarse las orejas en una joyería elegante del centro. Compraron aretes a juego para las dos. Cuando mencioné que llevaba meses queriendo unos audífonos nuevos, me dijo que debería ahorrar con mi propio trabajo. Los aretes costaron $300. Vi el recibo en la basura. Los audífonos que yo quería costaban 40. Felipe, por su parte, no era una mala persona. Solo estaba ausente. Era ese tipo de hombre que trabaja 60 horas a la semana y asume que todo está bien en casa mientras nadie esté sangrando. A veces me daba una palmada en el hombro y preguntaba cómo iba la escuela, pero se distraía con el teléfono a mitad de mi respuesta. No era maldad. Era desconexión. Simplemente no estaba cuando realmente importaba. Camila era distinta. Más difícil de leer. Tenía una habilidad especial para colocarse siempre en una posición favorable, dejándome a mí como el conflictivo. Si me quejaba de algo que hacía, ponía una expresión confundida, herida, y decía que no se había dado cuenta de que fuera un problema. Si yo pedía algo que mi madre ya le había dado, se ofrecía a compartirlo con una voz tan amable que me hacía sentir mezquino por haber preguntado. Una vez se comió las sobras que yo había guardado en el refrigerador. Cuando se lo mencioné, se disculpó de forma tan dulce frente a mi madre que terminé pareciendo exagerado por siquiera haberlo señalado. «Ay, no tenía idea de que eran tuyas. Lo siento muchísimo». «¿Las reemplazaré?», dijo. Nunca lo hizo. Mi madre me dijo que lo dejara pasar. Lo que finalmente me abrió los ojos fue la reunión de padres y profesores en mi penúltimo año de secundaria. Mi madre había prometido ir. Era la primera desde el divorcio en la que representaría oficialmente nuestro hogar, y yo tenía motivos para estar orgulloso. Mis notas habían mejorado. Los profesores hablaban bien de mí. No apareció. Camila tenía un recital de baile esa misma noche. Una presentación de una academia a la que llevaba apenas 3 meses asistiendo. Mi madre decidió que eso era más importante. Ni siquiera me avisó. Me enteré cuando estaba de pie en el pasillo del colegio, esperándola, y recibí un mensaje diciendo que había surgido algo inesperado. Mi padre fue quien terminó yendo. Condujo 40 minutos después de una jornada completa en el taller. En el camino de regreso me dijo que estaba orgulloso de mí. Mi madre nunca preguntó cómo había ido. Semanas después, tenía una cita médica para un examen físico deportivo. Algo rutinario. Esa semana me correspondía estar con mi madre, así que ella debía llevarme. Esa misma mañana, Camila comentó que necesitaba ir al departamento de tránsito para renovar su permiso de aprendiz. «Podemos ir después de mi cita», dije. «No toma más de 30 minutos». Mi madre frunció el ceño. «Pero en tránsito siempre se tarda mucho. Si vamos primero a tu cita, puede que no alcancemos antes de que cierren». «Mi cita es a las 2», respondí. «No da el tiempo entonces». La miré, esperando que entendiera lo evidente. «Entonces reprograma lo del permiso», dije. «Todavía le queda una semana». Mi madre ya estaba tomando las llaves. «Ese permiso vence pronto. Tiene que hacerlo hoy. ¿No puedes pedirle a tu padre que te lleve? Seguro puede acomodarlo». Llamé a mi padre. Lo acomodó. Camila no se burlaba abiertamente de estas cosas. No lo necesitaba. A veces solo me lanzaba una mirada breve, sutil, asegurándose de que yo entendiera. Unos días después de lo del permiso, estábamos los dos en la cocina cuando dijo, con una sonrisa tranquila: «De verdad aprecio mucho a tu mamá». Y en ese momento entendí que ella también sabía exactamente lo que estaba pasando. «Ha sido tan amable contigo. Debe ser agradable tener una mamá que realmente se preocupa». Lo dijo con una sonrisa suave, casi dulce, como si estuviera reconociendo un gesto noble de mi madre. Pero no hacía falta ser un genio para entender el mensaje que se escondía detrás de esas palabras. No era un elogio. Era una comparación. Y, peor aún, una sentencia silenciosa sobre lo que yo no tenía. No respondí. No porque no supiera qué decir, sino porque cualquier cosa que saliera de mi boca en ese momento iba a sonar como una queja. Así que opté por el silencio. Tomé mi refresco, di media vuelta sin mirar a nadie y subí a mi habitación. Cerré la puerta con cuidado, sin hacer ruido, como si todavía intentara no molestar, aunque ya empezaba a comprender que mi presencia o ausencia no cambiaba nada. Desde ese momento, especialmente durante mi penúltimo año de escuela, el favoritismo dejó de ser algo que podía justificar, explicar o minimizar.
Ya no era un conjunto de pequeños gestos aislados ni situaciones que podía atribuir al estrés, a la adaptación o a la novedad. Pasó a convertirse en la norma silenciosa que regía todo en esa casa, una especie de ley no escrita que todos parecían aceptar menos yo. Mi madre, Claudia, y Felipe se casaron en abril. Yo estuve allí, de pie entre los invitados, usando un traje alquilado que me quedaba grande en los hombros y corto en las mangas. Me sentía incómodo, fuera de lugar, como si hubiera sido añadido a último momento a una escena que no me pertenecía. Observé cómo ella prometía amor eterno a un hombre al que conocía desde hacía poco más de 14 meses. Todo fue rápido, demasiado pulido, como si la boda hubiera sido diseñada para verse bien en fotos más que para celebrar una historia real. Camila fue la dama de honor. Caminó segura, sonriente, como si ese papel hubiera sido suyo desde siempre. Dio un discurso largo y emotivo, lleno de pausas dramáticas y frases cuidadosamente elegidas. Habló de lo agradecida que estaba por haber encontrado, por fin, a una madre de verdad. A alguien que la escuchaba, que la entendía, que siempre estaba ahí para ella. Mi madre lloró abiertamente. Los invitados aplaudieron, algunos se limpiaron los ojos. Yo permanecí quieto, con las manos entrelazadas, preguntándome en qué momento había dejado de ser parte de esa historia. Nadie me pidió que dijera unas palabras. Nadie pareció notarlo. Después de la boda, la diferencia en el trato se volvió tan evidente que ya no hacía falta buscar señales. Camila decidió que quería redecorar su habitación. No fue una idea, fue una decisión. Mi madre contrató a un diseñador de interiores, alguien que llegó con carpetas, muestras de telas y catálogos caros. Camila eligió muebles hechos a medida, cambió la distribución del espacio y mandó pintar las paredes 3 veces distintas hasta que finalmente quedó conforme con el tono exacto. Yo observaba todo desde la puerta, en silencio. Unos días después, pedí una silla nueva para mi escritorio. La que tenía llevaba años conmigo, una rueda rota, el cojín aplastado, el respaldo torcido. La usaba para estudiar, trabajar y pasar horas frente a la computadora. Veremos qué se puede hacer con el presupuesto, respondió mi madre sin mirarme. Nunca volvió a mencionarlo. Terminé arreglando la rueda con cinta adhesiva y un trozo de cartón. Para el cumpleaños número 16 de Camila, Felipe le compró una camioneta blanca nueva. Reluciente, con olor a concesionaria. Ni siquiera tenía la licencia todavía, solo el permiso, pero dijeron que necesitaba practicar en un vehículo seguro, moderno, confiable. Yo seguía manejando el mismo Honda Civic viejo que mi padre, Ricardo, me había regalado cuando cumplí 16. Era estándar, no tenía aire acondicionado y la pintura del capó se estaba levantando. Cuando la transmisión empezó a fallar y el auto daba tirones al cambiar de marcha, pregunté si la familia podía ayudarme con la reparación. Deberías hablarlo con tu padre, me dijo mi madre. Ese auto es suyo, ¿no? Cuando se trataba de mí, nunca era un problema familiar. Siempre era algo que debía resolver solo. Camila recibió una computadora portátil nueva porque la suya estaba lenta. Tenía apenas 8 meses de uso. La mía llevaba 4 años conmigo y tardaba casi 10 minutos en encender. El ventilador hacía ruido y la batería duraba menos de 1 hora. Cuando pregunté si podía cambiarla, mi madre dijo que debía aprender a ser agradecido con lo que tenía. Una semana después, vi la computadora vieja de Camila dentro de una caja destinada a donaciones. Nadie pensó en ofrecérmela. Nadie lo consideró siquiera. Tomás fue quien me mantuvo cuerdo durante ese periodo. Cada vez que pasaba algo, le escribía mensajes largos, a veces enojados, a veces resignados. Él respondía con sugerencias de venganza cada vez más elaboradas, que ambos sabíamos que jamás llevaría a cabo. Si Camila se queda con la habitación grande, esconde pescado en las rejillas del aire, decía. No lo va a encontrar nunca, pero el olor la va a perseguir. Cuando mi madre olvidó mi cena de cumpleaños, propuso cubrir la camioneta de Camila con papel higiénico. Es simbólico, decía. Terapéutico, incluso. La mayoría del tiempo bromeaba, pero en el fondo entendía perfectamente lo que estaba pasando. Él también había vivido su propio caos familiar cuando sus padres se separaron. Su padre se había desentendido, aunque de una manera distinta. Al menos lo tuyo es evidente, me dijo una vez. El mío finge que todo está bien mientras no hace nada. El tuyo está eligiendo activamente a alguien más. Se quedó en silencio un segundo y luego añadió. Ambas situaciones son horribles, pero al menos tú sabes exactamente dónde estás parado. La otra persona que se volvió importante en esa etapa fue Paula, la pareja de mi padre. Empezó a aparecer alrededor de 1 año después del divorcio. Era enfermera de trauma en el Hospital General del Condado, acostumbrada a situaciones límite y a personas que no decían lo que realmente les dolía. Para cuando la situación con mi madre se volvió realmente insostenible, ella y mi padre llevaban casi 2 años juntos.
Paula me hablaba con respeto, me preguntaba mi opinión, me escuchaba sin interrumpir. Me trataba como a una persona real, algo que ya no podía decir de nadie en la casa de mi madre. Fue Paula quien me sugirió empezar a documentar lo que ocurría. Nada elaborado, solo anotar fechas, situaciones, frases exactas cuando pudiera recordarlas. Al principio me sentí paranoico y un poco ridículo. Pensé que estaba exagerando, que estaba convirtiendo molestias normales en pruebas imaginarias. Pero después de varios meses revisando esa lista, entendí que tenía razón. No estaba exagerando. No era celos ni sensibilidad extrema. Me estaban desplazando de forma deliberada. Mi madre tenía ahora una nueva hija. Una versión más brillante, más agradecida, más conveniente. Y yo estaba siendo lentamente borrado, reemplazado sin escándalos ni discusiones, solo con pequeños cambios constantes. La convivencia se volvió insoportable. Empecé a inventar excusas para no estar allí, turnos extra en el trabajo, sesiones de estudio en la biblioteca hasta el cierre, más tiempo en casa de mi padre, incluso durante semanas que supuestamente me correspondía estar con mi madre. Ella casi no lo notaba. Cuando lo hacía, comentaba que yo estaba difícil, antisocial o atravesando una etapa. Nunca me preguntó por qué no quería estar allí. Camila, en cambio, parecía prosperar con el caos. Cada espacio que yo dejaba libre, ella lo ocupaba. Más tiempo con mi madre, más bromas internas, más fotos en redes sociales donde yo aparecía recortado o directamente no estaba invitado. A veces hacía capturas de pantalla y me las enviaba directamente. Una foto de ella y mi madre haciéndose la manicura juntas. El texto decía, Día madre e hija. Bendecidas. Mi madre jamás había usado esa expresión conmigo. Ni una sola vez en 16 años. Le mostré una de esas capturas a Tomás y él negó con la cabeza lentamente. Está jugando un juego completamente distinto al tuyo, dijo. Y va ganando. Yo lo sabía, pero seguía atrapado viviendo bajo el mismo techo, respirando el mismo aire, fingiendo que todo estaba bien. El punto de quiebre llegó un sábado por la noche, en mayo. Mi madre y Felipe organizaron una cena para colegas importantes de su trabajo. Ese tipo de evento donde hay que vestirse bien, sonreír y fingir ser la familia ensamblada perfecta durante varias horas. Yo ya tenía planes con Tomás para ir al cine, pero mi madre insistió en que apareciera al menos la primera hora. Da una buena impresión,